¿Qué te parece si vamos a la palabra y luego oramos? ¿Ok? Ve conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Qué fuerte esto. Lo repito, por si alguien no entendió, eso ya lo añadí yo. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, verso 5: los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Verso 7: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en el Señor, que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Versículo 12: ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Boom. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, transforma nuestro corazón, convierte en todo nuestro ser, Señor. Y tu palabra también trae una renovación a nuestra mente que hace que nuestro pensar y nuestros afectos se alineen a tu voluntad. Y eso es lo que deseamos y anhelamos hoy, que tú nos des de tu palabra para que nuestros corazones respondan a ti en adoración. Queremos ver a Cristo, su belleza, Señor, que podamos comprender este mensaje, que los ojos, Señor, de nuestro entendimiento sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos y escuchemos tu voz a través de este mensaje. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero hablar un poquito de lo que hemos estado estudiando estos fines de semana pasados. Quiero agradecer a Dios por la vida de Gerardo, de Tavo, de Ezequiel y de todos aquellos que han estado compartiendo durante estas semanas. Ya tenía ganas de predicar después de 3 semanas, pero he estado disfrutando muchísimo escuchar el mensaje del Evangelio a través de otras voces también, y ha sido muy edificante para la iglesia. Y como decía al principio, Dios nos ha estado recordando a través de esta carta una y otra vez que nosotros somos y podemos solamente ser salvos por medio de la fe y no por nuestras obras, y esto es liberador, ¿sí? Por eso la carta a los Gálatas también se le conoce como la carta de la libertad. Este es un tratado que habla acerca de la libertad. Y quiero recordarte cuál es el corazón de esta carta. Pablo escribe esta carta a las iglesias de la provincia de Galacia. Eran varias iglesias a las cuales habían ido unos falsos maestros. Después de que Pablo se había ido con ellos, una vez que Pablo llegó, predicó y edificó las iglesias, pasó un corto tiempo, unos falsos maestros llegaron y empezaron a perturbar a estos hombres de Dios y les empezaron a decir que no era suficiente creer en Jesús, que estaba bien que creyeran en Jesús, pero además de eso tenían que añadir obras a esa fe para que Dios los pudiera tratar como verdaderos hijos. En especial les decían que tenían que circuncidarse y hacerse parte del judaísmo. Recuerda que Gálatas o los Gálatas eran hombres en general griegos, eran hombres paganos antes de venir a Cristo, eran hombres que obviamente eran politeístas y hacían toda clase de
cosas inmorales. Pero llegaron estos religiosos una vez que Pablo se va y les dice: hey, está bien lo que le dijo Pablo, está bien que crean en Jesús, pero además tienen que adoptar el judaísmo. Tienen que guardar todas las fechas que nosotros guardamos, tienen que circuncidarse como una marca en su cuerpo evidente de que son parte del pueblo de Dios. Y los querían hacer prosélitos. Un prosélito es alguien que se convierte a una religión, especialmente en este caso al judaísmo. Y esa era la mentira con la que estos hombres llegaron a estas iglesias de Galacia. Entonces Pablo escribe esta carta como una defensa del evangelio. Pablo escribe esta carta con varios argumentos que deshacen las mentiras de estos falsos maestros. Y esta carta más o menos está dividida así. Primero vemos en el capítulo 1 un saludo y la introducción de qué va a tratar la carta. Es ahí donde Pablo dice: estoy sorprendido que en tan poco tiempo ustedes se hayan alejado de Dios y hayan estado creyendo un evangelio diferente, un evangelio que no es el de la gracia. Después Pablo empieza a hablar de una biografía de él mismo, una corta biografía donde explica sus primeros años de cristiano y cómo él era un perseguidor de la iglesia, y cómo si alguien era judaizante, ese era Pablo. Si alguien sabía de guardar la ley y las ordenanzas, ese era Pablo. Y Pablo habla de sí mismo un poco biográficamente. Después entramos a la parte en el capítulo 3, parte del capítulo 2, 3 y 4. Empezamos a hablar la parte de la doctrina, de la enseñanza, de los argumentos que Pablo utiliza para deshacer y golpear esas falsas enseñanzas de estos maestros falsos. Pero a partir del capítulo 5 empezamos a ver la parte práctica de la carta. ¿Cómo aplica en una iglesia, en un cristiano, la obra de Cristo? ¿Cómo ahora que yo conozco esto, que solo por la fe puedo ser salvado y que en Cristo tengo todo lo que necesito y que verdaderamente he sido libertado de la maldición de la ley, que he sido libertado de tener que obedecer la ley como un medio de salvación? ¿Cómo aplica en mi vida esto? Y es lo que hoy vamos a empezar a ver a partir del capítulo 5, versículo 1 en adelante. Así que Pablo empieza diciéndoles, versículo 1: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Hermanos, verdaderamente tenemos libertad en Jesús. Jesús dijo esto en Juan capítulo 8: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente ¿qué? Ahora, una buena pregunta, y para serte honesto, es una pregunta muy importante: ¿de qué hemos sido hechos libres? En la mañana les comentaba a los hermanos que les puse este ejemplo. Yo tengo 3 perros, ¿sí? Disculpen el ejemplo, pero tengo 3 perritos. Uno de ellos parece que no tiene un botón donde apagarse. 2 de ellos son muy flojos, pueden estar acostados todo el día, pero hay uno que nomás abro poquito la puerta y sale como una bala, el panda, sale así. Y él piensa que abrir la puerta es sinónimo de eres libre y hacer lo que se te pega la gana, ¿sí? Muerde la manguera, se mete abajo el carro, muerde los cables, hace un montón de cosas. Y empieza a correr y empieza a brincar y empieza. En un ratito el Porsche ya está sucio porque el panda ya lo ensució. Los otros 2 no, primero vienen conmigo, me lamben y me brincan y luego van así lentos, pero el panda es una bala, ¿sí? Yo les decía lo siguiente: muchas veces el predicar esta enseñanza, el predicar acerca de la libertad de Cristo, causa miedo a ciertas personas. Hay personas que piensan que cuando alguien habla de la libertad en Cristo, se corre el riesgo de que la gente, al malentender esto, haga lo que se le pega la gana y piense: libertad en Cristo, puedo vivir como yo quiera. Te voy a decir una cosa: es esencial que tú entiendas que eres libre en Cristo, pero que tú entiendas a qué libertad se refiere. La verdadera libertad no es sinónimo de haz lo que tú quieras. La verdadera libertad es aquella que te lleva a vivir para Dios. Vaya la redundancia, vivir libremente para quien te creó y para cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Ahora, más específico, ¿de qué somos libres aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús? Según la enseñanza a los Gálatas, somos libres de la condenación o pena del pecado, porque la paga del pecado es la muerte.
Y todos estábamos destinados a una muerte eterna y a una separación eterna de Dios. Pero Cristo, a través de la cruz del Calvario, vino a pagar el precio por nuestros pecados y llevar ese castigo en su propia carne y hacer libres a aquellos que estaban condenados. Pero también somos libres del poder del pecado. El pecado nos tenía atados, como cuando un hombre pone su pie en el cuello de otra persona y está encima de él. El pecado no nos dejaba que nosotros pudiéramos servir a Dios ni amar a Dios. Pero Cristo, al venir y pagar el precio por nosotros, hizo algo glorioso. Hizo posible la venida del Espíritu Santo a todos aquellos que creen en Jesús. Y según lo que estudiamos versos anteriores atrás, la promesa que Dios le hace a Abraham es que de su simiente vendría aquel que bendeciría a todas las naciones de la tierra, el cual es Cristo. Y lo hace mediante el poder del Espíritu Santo. Eso significa que ahora tú y yo hemos sido libres del poder del pecado gracias a la presencia del Espíritu Santo que mora dentro de ti. Así que si tú piensas como el panda que libertad significa hacer lo que uno quiera, estamos muy equivocados. La libertad que tenemos en Cristo es una libertad para poder nosotros amar a Dios, agradar a Dios y vivir para Él por amor. Ahora, una vez contestando de que hemos sido liberados, Pablo hace algunas advertencias acerca de esta libertad. Pablo dice: ahora asegúrense de permanecer libres. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué debemos de asegurarnos de permanecer libres? Porque Pablo está implicando aquí que esta libertad es frágil y la podemos perder. Hermanos, nosotros hemos predicado una y otra vez, y a través de la doctrina de la gracia y a través de las cartas que hemos estado estudiando durante años, hemos dado cuenta que la salvación verdadera no se pierde. Pero lo que sí perdemos y podemos perder es la libertad que tenemos en Cristo. Sabes, escuché de un hombre, esta es una historia verídica, allá en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Un coronel japonés fue enviado a las Filipinas, a una isla, porque desde esa isla iban a atacar a Estados Unidos. Y este coronel fue llevado en una misión a esconderse en esa isla, el teniente Hiro Onada, así se llamaba. Es una historia verídica, de hecho él escribe biográficamente su historia. Tú lo puedes googlear y darte cuenta de eso. Este hombre, cuando estaba el mero apogeo de la Segunda Guerra Mundial, se interna en esa isla y empieza a esconderse y empieza a hacer de alguna manera como una trinchera dentro de esa isla para defenderse en contra de los enemigos. El problema fue que él se metió tanto ahí que pasaron los años y le perdieron la pista. Pasaron aproximadamente 30 años después de que Japón se rindió y él no sabía. Y él seguía internado en esa isla con sus armas todavía, con su casco y siempre como asustado y como siempre escondido por causa de los enemigos. Y habían pasado 30 años de que Japón se había rendido. O sea, 30 años y Japón ya estaba reconstruido prácticamente. La gente ya ni pensaba en la guerra y él seguía con una mentalidad de guerra. Según la biografía de él cuentan que el ejército de Japón mandó aviones y desde lo alto tiraban panfletos donde le anunciaban que la guerra había terminado, pero él no vio ninguno. Inclusive cuenta que familiares, amigos le escribían cartas y las tiraban en avión para que en alguna manera él pudiera encontrar y se diera cuenta que ya no estaba en guerra, y no miró ninguna. Ahora, ¿cómo se dio cuenta que ya la guerra había acabado? Hicieron una expedición y personalmente varias personas se adentraron en la jungla hasta que lo encontraron y lo hicieron despertar. Le decían, él no les creía. Ya terminó la guerra, ya terminó la guerra, Hiro, ya terminó. Y él no les creía.
hasta que fue constante la persuasión de ellos que él pudo creer que la guerra había terminado. Hay fotos en el internet de él cuando lo descubren y está todo así como asustado. Y cuando él llega a Japón, obviamente, imagínate, 30 años después, cómo había cambiado todo. ¿Sabes? Yo creo que a veces los cristianos estamos así. A veces decimos de los dientes para afuera que somos libres en Cristo, pero cuando revisamos nuestra vida espiritual, cuando vemos cómo practicamos nuestra vida, nos damos cuenta que no creemos en la libertad en Cristo. Vivimos atados todavía a pensamientos muy religiosos, sobre todo aquel pensamiento que nos lleva a que todo depende de mi comportamiento y mi conducta para que Dios me ame. A veces decimos una y otra vez, no, yo no creo eso, pero la manera en la que vivimos demuestra lo contrario. Nuestros bajones, nuestras depresiones, nuestros momentos de crisis espiritual demuestran lo contrario. Ahora, yo no estoy diciendo que no podamos pasar por momentos difíciles y de desánimo, pero muchas veces la historia de nuestra vida es que estamos así, y en unos bajones, y muchas veces esos bajones tienen que ver con lo que pensamos de Dios y de quién somos en Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos esta doctrina arraigada en nuestro corazón y entendamos la advertencia que dice Pablo en el versículo 1. Asegúrense de permanecer libres, porque Satanás va a querer otra vez cautivarte, va a querer tenerte opreso o bajo el yugo de el pensamiento religioso. Ahora, aquí hay dos implicaciones. Primero, Pablo dice, asegúrate de permanecer libre. En la Reina Valera o en la Biblia de las Américas dicen, manténganse firmes en su libertad. Y esta palabra firme tiene una connotación militar. Esta palabra más o menos tiene que ver con el hecho de ser diligentes, con el hecho de ser fuertes, de estar alerta, de resistir el ataque, de conservar la unidad. Al mismo tiempo, tiene la idea de que los cristianos que ya conocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, debemos ser diligentes en recordar estas verdades, de mantenerlas frescas en nuestra mente, de alegrarnos y gozarnos con esto, de vivir de acuerdo a la salvación que hemos recibido, porque nuestro adversario, el diablo, si algo sabe hacer, es echar mentiras. Y una y otra vez la iglesia de Cristo, que ha sido libertada, verdaderamente libertada por el Hijo que es Jesús, vuelve a caer presa de los engaños y vive como un esclavo en lugar de como un hijo. Dios nos dé la capacidad, hermanos, y la gracia para que podamos vivir a la libertad, a la luz de esta libertad que realmente hemos recibido en Cristo Jesús. Ahora, para aquellos que ya les está dando miedo esto y dicen, ay, pero es que si hablamos mucho de la libertad, ¿qué va a pasar con la iglesia, pastor? Te quiero decir algo para que te tranquilices. Esta primera porción que vamos a estar estudiando habla acerca de mantenernos firmes en la libertad, pero a partir del verso 13 al 15 habla el balance y dice de cómo no llevar esa libertad al libertinaje. Y ese es el próximo domingo, así que no te preocupes. Todo está en la Escritura. Conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Entonces, esta es la primera implicación. Asegúrate de mantenerte libre. Asegúrate de estar firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre, porque todo el evangelio habla de libertad. Todo lo que tiene que ver con el evangelio tiene que ver con libertad. Es como si Pablo dijera, Cristo nos hizo libres para que vivamos en esa libertad. La libertad es el medio, pero también el fin de la vida cristiana. Él nos hizo libres para vivir como libres. Qué tremendo sería que Dios nos hace libres y que decidamos vivir como esclavos, ¿verdad? Eso es lo que los Gálatas estaban decidiendo. Ellos habían comenzado libres porque Cristo los había rescatado del pecado, de la condenación eterna, y ahora ellos voluntariamente se estaban poniendo otra vez el yugo de esclavitud. Otra vez estaban siendo presos a vivir bajo la maldición de la ley que ya hemos hablado en otros capítulos.
¿Cuál es la maldición de la ley? Así rápido. La maldición de la ley consiste en esto: que nadie por obedecer las obras de la ley puede ser salvo. ¿Por qué? Porque la ley es tan alta, tan suprema, tan perfecta, que ningún ser humano puede obedecerla. Y aquel que fallaba en un solo mandamiento se hace acreedor a toda la condenación de la ley. Eso es estar bajo maldición. Es como una meta que jamás, por más que te esfuerces, puedes alcanzar. Eso es una maldición. Es como la carrera del hámster. Está ahí corriendo, corriendo y nunca llega a ningún lado. Nunca podrá. De la misma manera, ese es el problema que tenían los Gálatas. Ellos estaban sometiendo nuevamente a un yugo. De hecho, la versión Reina Valera, cuando dice y no se esclavicen de nuevo a la ley, la Reina Valera dice y no se esclavicen, no se pongan el yugo otra vez de la ley. Ahora, este yugo es interesante del que habla Pablo. Para un judío eran palabras muy familiares. Ellos sabían lo que era el yugo de la ley. Quiero demostrártelo. Ve conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 10. Mira, los maestros de la ley, los rabinos de ese tiempo, habían considerado que los mandamientos que Dios le dio a Moisés, más los otros mandamientos añadidos, eran un yugo sobre aquellas personas que debían de cargarlo. Y esto era un pensamiento muy común para los judíos. Te explico esto que quizá pueda ayudarte mucho en tu entendimiento del Antiguo Testamento. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Y Dios le dijo: yo me revelo a ustedes, esta es mi voluntad. Esos 10 mandamientos contenían el más alto de todos, el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás delante de ellos, etcétera. Y después de este primer mandamiento son mandamientos morales: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera. Pero aparte de eso, tú vas al Antiguo Testamento, al Pentateuco especialmente, y te vas a dar cuenta que hay más mandamientos que Dios les da, como leyes ceremoniales, leyes civiles, sanitarias, etcétera. En total, más los que añadieron los maestros, eran un total de 615, 613 mandamientos que tenían que cumplir los judíos, los que creían en el judaísmo. Por alguna razón, y considero que es el orgullo del corazón y la mentira de Satanás, estos hombres creyeron que Dios les había dado la ley como el medio para su salvación. Aquí ya hemos estudiado varias veces en la carta a los Gálatas que nunca fue la intención de Dios que el hombre se salvara por su obediencia, porque la salvación no es un premio, no es una recompensa a nuestra obediencia. Creo que ya nos ha quedado muy claro. La intención de Dios nunca fue ponerles una vara que en algún momento el hombre pudiera cruzar. La intención de Dios fue dar la ley para que el hombre se dieran cuenta de su imposibilidad, de su pecado y de su bancarrota espiritual, para que al darse cuenta de eso clamara al Dios de los cielos por salvación y Dios les enviara un Salvador. Esa era la intención desde el principio. El hombre no lo entendió así. El hombre dijo: ahora tengo la ley, ahora sé cuál es la voluntad de Dios, ahora me voy a esforzar para cumplirlos. Hermano, eso es imposible. Mira, ¿te acuerdas del joven rico? Ya hemos hablado un montón de él, pobrecito. Pero el joven rico es un claro ejemplo del pensamiento judío de ese tiempo. El joven rico llega con Jesús, y yo imagino que era presumido, porque tenía feria y buen renombre entre la gente. Y llega con Jesús y le dice: maestro, dice, yo he guardado la ley desde mi juventud, todos los mandamientos los he guardado. Mentiroso. ¿Cómo es posible que él dijera que había guardado todos los 613 mandamientos? Seguramente este hombre los cumplió. Pero mira el Señor, tan sabio, tan perfecto, mi Cristo, con una sola indicación le demostró que ni siquiera el primer mandamiento había cumplido. Y dice: ok, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y sabes qué demostró?
que ni ese primer mandamiento, el no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo pudo cumplir, porque su Dios era su riqueza, su Dios eran sus posesiones, y prefirió sus posesiones a Cristo, evidenciado claramente delante de Dios mismo, que preferiría su condición y preferiría su propia justicia y sus posesiones antes que venir a Cristo. Pero eso es un claro ejemplo del pensamiento judío. Yo puedo ganar mi salvación por mis buenas acciones. Lo que tengo es debido a mi esfuerzo, a que yo me gané esto. Pero el reino de los cielos dice otra cosa, el evangelio dice otra cosa. Deshace nuestro orgullo, lo hace pedazos, dejándonos en evidencia de que lo único que tenemos es pecado, de que lo único que tenemos certeza es que estamos perdidos. Pero esa perdición y esa condición nos lleva a voltear a aquel que es el gran Salvador, que es Cristo el Señor, que vino a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje del evangelio. Ahora fuimos a Hechos 15 y no lo leímos, vamos a leerlo. Hechos 15 versículo 10 dice: entonces, esto lo está diciendo Pedro, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo? Aquí está la palabra. Con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Te cuento rápidamente qué está ocurriendo aquí. Desde los inicios de la iglesia ya había problemas con esto. Los cristianos que eran judíos le estaban diciendo a los nuevos cristianos no judíos: hey, si quieren ser del club de nosotros, si quieren ser cristianos, tienen que adoptar también el judaísmo, si no, no pueden ser cristianos. Entonces se hace un concilio en Jerusalén donde los apóstoles se juntan y ponen en orden sus enseñanzas y dicen: a ver, no, ¿por qué le estamos diciendo a los nuevos cristianos que nada tienen que ver con el judaísmo que se hagan judíos como nosotros? ¿Por qué queremos que ellos se hagan como nosotros? Si ni nosotros podemos llevar esta carga, este yugo tan pesado, ni nuestros padres, nuestros antepasados pudieron llevarlo. Y fíjate lo que dice Pedro en el verso 11. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. Fíjate lo que está diciendo Pedro. Si ya habló de los padres y de ellos, está incluyendo a los del Antiguo Testamento. Todos somos salvos de la misma manera, hermanos. Y esa manera es la siguiente: por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Así que, ¿por qué ustedes le quieren imponer a la gente cosas que ni ustedes han cargado? Cosas que ni nuestros padres antiguos pudieron cargar. ¿Por qué ahora a ellos se las quieren imponer? Ahora, ¿ves cómo habla de un yugo de esclavitud? El yugo de la ley tan pesado que aplastaba a la gente, porque no le quedaba otra opción a la gente más que ser hipócrita, más que ser pretender ser lo que no es. No era una libertad. La ley es aplastante para aquel que quiere salvarse a través de ella. Es un peso que nadie puede llevar, que te lleva a la amargura, a la hipocresía. Hoy en día sigue haciendo lo mismo. Aún en la misma iglesia cristiana, los hermanos que creen que por sus buenas obras van a ser salvos viven en amargura constante y en ataque y en juicios a los demás, porque la ley no puede salvarte. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Y cuando pierdes de vista esta gran verdad, no puedes gozarte, porque el gozo solamente proviene de la gracia y del amor de Dios inmerecido que recibimos. Jesús también habla de un yugo. Mateo capítulo 11 versículo 28. Jesús está hablando de un yugo, pero es un yugo diferente, es un yugo distinto. Jesús dice en Mateo 11 28: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Hermanos, yo he ido desde niño a muchas campañas evangelísticas, y casi siempre este verso se dice. Jesús dijo: vengan a mí los que estén cansados y cargados, yo los haré descansar. Y lo que está diciendo el predicador muchas veces es que ese cansancio es porque te cortaron la luz, porque te cortó la novia, porque te enfermaste, o porque te estás divorciando, o porque te quebró el negocio. Y la gente dice: sí, estoy cansado y cargado. O sea, sí son cargas, pero este texto no se está refiriendo a eso. Y aunque Jesús, claro que va a ayudarte en tus cargas,
Este texto no se está refiriendo a eso. Este texto está refiriéndose y siendo dirigido a esos judíos que querían y pretendían salvarse obedeciendo la ley, y que era una carga tan pesada que los tenía hastiados y aplastados, que los hacía en muchas y múltiples ocasiones sentirse desechados por Dios. A esos Jesús, a esos que están en bancarrota espiritual. Por eso cuando vas a las bienaventuranzas de Mateo capítulo 7, la primera de ellas es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Bienaventurados los que reconocen que están quebrados espiritualmente y que delante de Dios no tienen nada que ofrecerle y que necesitan la gracia de Dios. Un pobre en espíritu es alguien que no hace alarde de sus obras, alguien que no dice: uy, yo tengo mucho para darle a Dios. No, es alguien que dice: no tengo nada, no soy nada, sin la gracia de Dios no soy nada. Ese es un pobre en espíritu. Y Jesús dice: bienaventurados ellos son, dichosos, bendecidos son aquellos que se dan cuenta, aquellos que reconocen la verdadera condición de su alma, aquellos que reconocen la verdadera situación de su vida, que sin la gracia de Dios están perdidos. Esos son bienaventurados. Por eso Jesús continúa diciendo: yo no vengo a los sanos, vengo a los enfermos. Ahora, ¿significa que había unos sanos y otros enfermos? No, significaba que solamente había algunos que reconocían su enfermedad. Los demás se sentían orgullosos, fuertes delante de Dios. Sentían, es más, como que Dios les debía algo. Eso sigue imperando hoy. Hermanos, aún dentro de la misma iglesia a veces nos sentimos así. Hemos servido tanto, hemos hecho tanto, hemos dado tantas ofrendas que sentimos que Dios nos debe algo. Y cuando Dios no hace lo que yo pido, entonces me enojo contra Dios y me emberricho contra Él. Digo, eso sucede en Ensenada, yo sé que aquí no, pero vale la pena la exhortación. El evangelio es para los perdidos. Lo irónico es que todos están perdidos sin la gracia de Dios, pero solamente hay algunos que reconocen su condición y pueden venir al único Salvador, que es Cristo. Eso es lo que los Gálatas habían olvidado. Ellos estaban entrando a un nuevo sistema, el de las obras. Ellos estaban empezando a creer que la obra de Cristo no era suficiente, que había que añadirle más. Vamos a ir avanzando porque vamos en el verso 1. Entonces creo que nos queda claro que el yugo de la ley es uno, y Pablo dice: no vuelvan a estar bajo ese yugo. Antes estaban bajo ese yugo, no se lo vuelvan a poner. Los cristianos llevamos el yugo de Jesús. Y fíjate cómo es el yugo de Jesús. Verso 29 de Mateo 11: pónganse mi yugo. Para empezar es voluntario, ¿verdad? Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. La única manera en la que un hombre o una mujer encuentra verdadero reposo, verdadero descanso para su alma, es cuando se quita el yugo de la religión, el yugo de las obras, y se pone el yugo de Jesús, que según el verso 30 dice: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Una buena pregunta aquí sería: ¿por qué a veces en tu vida y en mi vida no se siente ni ligera ni liviana? Te voy a decir por qué. Porque volvemos a caer en el evangelio de las obras. Porque dejamos de poner nuestra vista en Jesús y empezamos a confiar en nosotros mismos. Nos encanta eso, hermanos. De alguna manera nuestro corazón corre bien presuroso a confiar en nosotros mismos, y nos engañamos y nos defraudamos cada vez más. Por eso constantemente el Espíritu de Dios en las Escrituras nos lleva a poner los ojos en Jesús, el consumador y autor de nuestra fe, y no en nosotros.
Porque en la medida que empezamos a quitar nuestros ojos de Jesús, la empezamos a poner en nosotros. Y poner tus ojos en ti, en lo que haces y puedes hacer, en tus talentos, te lleva al fracaso una y otra vez. Necesitamos a Cristo, hermanos, todos los días. El yugo de Jesús es fácil. ¿Por qué es fácil? Alguien podría pensar, eso es libertinaje. No. ¿Por qué Jesús está diciendo que su yugo es fácil? Porque es un yugo de fe. Porque Jesús lo ha hecho todo. Porque Jesús es la ofrenda que se ofreció por mi deuda, pero al mismo tiempo Él es el pastor que me dirige en el caminar. En Jesús lo tenemos todo. Pero esto es algo que nuestra mente y nuestro corazón debe recordar constantemente. Vamos al verso 2 ahora sí. Y voy a meter el acelerador porque ya me quedan 5 minutos según ese reloj. Dios lo reprenda, ese reloj. Está bajo la ley. Presten atención, dice Pablo en el verso 2. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. ¿Cuándo Cristo no sirve para nada, hermanos? Cuando queremos tomar nuevamente el camino de las obras. Escucha esto. Si nosotros queremos sumarle a Cristo, le vamos a restar a Cristo. No podemos sumarle a Cristo sin restarle a Cristo su mérito. Si tú dices, ok, no, yo creo de verdad, pastor, yo creo que la sangre de Cristo me limpia todos mis pecados, yo creo. Pero en la semana tú dices, es que no fui a la iglesia, no fui al culto. Siento que Dios no me ama. Y es que, pastor, iba a ir el domingo, pero tembló. Mire cómo somos. Creemos que venir a la iglesia es algo muy bueno, lo cual lo es. Pero si no leemos la Biblia en toda la semana, no nos preocupamos mucho. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos en un mecanismo o en un sistema de obras. Lo que Dios quiere es que tengamos una comunión con Él. Para eso vino Jesús. Tener comunión, esa libertad de entrar delante de la presencia de Dios como un hombre justo, perdonado, limpiado. No podemos sumarle a Cristo sin restarle a Cristo. O los Gálatas harían de Cristo su tesoro, hermanos, en quien encontrarían todo lo que necesitan, o iban a guardar la ley y la circuncisión, y eso haría que Cristo no les sirviera para nada. Lo que voy a decir a continuación lo digo con mucho respeto, sobre todo para aquellas personas que aún no son cristianas y quizás son católicas. ¿Sabes lo que va a diferenciar la fe cristiana de la fe católica? En esencia, podemos hablar de varias cosas, pero en esencia es que un católico cree que Cristo es el Salvador, pero que eso no es suficiente. Que es la fe en Jesús más las tradiciones de la iglesia. Por eso la iglesia católica, el Papa, tienen sus propias tradiciones escritas, y aquel que sigue esto más la fe en Jesús puede ser salvo. Es por eso que si tú eres un católico y tú te mueres, pero la gente dice, no, como que este cuate no vivió como debía vivir, entonces te vas al purgatorio. Eso es donde purgas una condena por no haberte portado bien. Pero si tienes un primo, un tío adinerado, ya le hiciste. Porque si él tira unos billetillos ahí,
te pagan una indulgencia y con unos rezos del Padre te sacan del purgatorio, porque hay que pagar, alguien tiene que pagar. Entonces la obra de Jesús pues vale así como que así. Lo que más vale es lo que diga la iglesia, el hombre. Yo quiero decirte, ni el purgatorio existe, ni las indulgencias son verdaderas. Y lo digo con mucho respeto, solamente te están sacando el dinero. Cristo fue humillado y pagó el precio por todos nuestros pecados. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y si muere, no morirá eternamente, sino que tendrá una morada, un lugar reservado en la eternidad. No por lo que Él haya hecho, sino por lo que hizo Cristo completamente. Nosotros como cristianos creemos que la fe en Cristo es suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Te vuelvo a repetir esto: no podemos sumarle a Cristo sin restarle. O Él es todo completo o nada. Verso siguiente dice, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Y eso, hermano, ya dijimos que es fracaso tras fracaso, porque nadie puede cumplir todas las ordenanzas. Pero si tú quieres cuidar un poquito de la ley y salvarte por un pedacito de la ley, no puedes. Tienes que cumplir todo lo demás. Y nadie puede hacer eso. Solamente alguien lo hizo, hermanos. Y lo hizo para que tú no lo tengas que hacer. Su nombre es Cristo Jesús. Él cumplió toda la ley y todos los profetas sin faltar ninguna cosa. Cristo obedeció completamente a su Padre. En la obediencia de Cristo, tú y yo somos justificados y somos beneficiados, llamados hijos de Dios. ¿Puedes creerlo, iglesia? Sé que te lo he repetido un montón de veces, Gerardo, Ezequiel, Tavo, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo recordándole a la iglesia de Cristo que eres tú, recordando tu identidad, recordando tu fundamento, para que permanezcas firme en esa libertad. Versículo 4: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. La única manera en la que un hombre no pueda ser salvo es que rechace la gracia de Cristo. Eso es justamente lo que los Gálatas estaban arriesgando, a caer en este engaño de no, la gracia no es suficiente. No, la obra de Cristo no es suficiente. Yo necesito hacer algo. Hermanos, era el mismo y cochino engaño de los fariseos en el tiempo de Jesús, lo que ahora con una pincelada de cristianismo se estaba metiendo en la iglesia de los Gálatas. Confianza en ti mismo, confianza en lo que tú puedes lograr, confianza en lo que tú puedes hacer para ir al cielo. Verso siguiente. Fíjate la diferencia entre el verso 4 y el 5. Habla de caer de la gracia a los que han quedado separados de Cristo por querer cumplir la ley como un medio para salvación. Pero el verso 6 dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos han depositado su fe en Cristo? Escucha cómo viven aquellos que han depositado su fe en Cristo. De nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. De nada sirve estar circuncidado, hablando de la religiosidad, hablando de la religión impuesta, en este caso el judaísmo, o la no circuncisión, hablando del libertinaje, del paganismo. Pablo dice, no importa si eres un religioso empedernido o si eres un libertino, alguien que nunca ha conocido a Dios, no importa ninguna de las dos. Los dos están igual de perdidos, el religioso y el que no conoce a Dios. El único que es salvo es el que pone su confianza en Cristo. Recordemos que los Gálatas eran así, eran paganos antes de venir a Jesús, y ahora los judaizantes los querían hacer así, religiosos. Y Pablo dice, ni aquí ni allá, mano, es Cristo. Es poner tu confianza en Él, es poner tu fe en el Señor, es arrepentirte de tus pecados y venir a Él.
y reconocerlo como el único Salvador. Y fíjate esta frase del versículo 6: lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Me encanta eso, porque hasta aquí alguien puede decir: oiga, pastor, a ver, déjeme ver si estoy entendiendo. Usted está diciendo pues, que no debo obedecer la palabra, que no debo obedecer a Dios, que eso no importa. No, yo no te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo ahora, y sobre todo con el versículo 6, es que alguien que ha creído en Cristo, alguien que ha depositado su fe en Jesús, recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Y ahora obedecemos a Dios porque amamos a Dios. La fe, hermanos, reaviva el amor, lo despierta. Imagínate que tú estás enamorado de alguien y te vas a casar, y de repente una semana antes de casarte te enteras que esa persona está contigo por conveniencia, que esa persona se quiere casar contigo por tu herencia. ¿Qué sentirías? Se siente bien gacho, ¿verdad? Nomás de pensarlo. Pues sabes que muchas personas que dicen seguir a Dios siguen a Dios por interés. Oh, no, es que yo sirvo y voy a la iglesia porque Diosito, ahí estoy. Es más, el día que tembló ahí estuve en la iglesia. Échame la mano acá en el negocio. Échame la mano acá. Bendíceme con esto. Y una vida cristiana así solamente está diciendo que amamos a Dios por lo que Él nos puede dar y no por su persona. Esas son las personas que una y otra vez se defraudan de Dios y de la iglesia, porque quieren obtener de Dios y de la iglesia la satisfacción de su alma. Debemos servir por amor a la persona de Dios, pero eso no es posible si no llegamos a Dios por medio de Jesús. Cuando tú y yo venimos a Cristo por medio del Evangelio y nos damos cuenta qué tan amados somos, lo que Cristo ha hecho por mí, entonces esa fe en el Evangelio despierta este amor por mi Creador, despierta este amor por mi Señor, despierta este amor por aquel que pagó el precio por mí. Y ahora puedo amar a la gente no por obligación, sino porque esa fe en Cristo despierta ese amor. Entonces la obediencia ahí es donde cabe, ahí es donde obedecemos, donde hacemos desde la obra de Cristo, desde la salvación que Cristo me da, no para ser salvos. Y entonces el servir, el amar, el obedecer se hace un deleite, la consecuencia de la obra de Dios en los corazones redimidos. Oro para que el Señor te dé entendimiento en eso y dejes de hacer para que Dios te acepte o te ame. Tú ya eres amado en Cristo, tú ya eres aceptado en Cristo, tú ya lo tienes todo en Cristo. Eso te va a liberar de las comparaciones, eso te va a liberar de los juicios hacia las personas, eso te va a liberar de la crítica, de la ansiedad, del temor, del terror, del abandono. Ya lo tienes en Cristo. No necesitas ganarlo, necesitas creerlo y reposar en esa gran verdad de que realmente en Cristo eres verdaderamente libre. Meto el acelerador porque ya quedan, ya me pusieron más, eso es gracia. Pero les prometo que voy rápido. Verso 7: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Es como en una carrera donde ellos iban por su carril y alguien llegó y los estorbó y tuvieron que cambiar de carril. Pablo dice: ustedes estaban corriendo bien, yo los dejé bien, yo les prediqué el evangelio de la gracia, yo ya les había hablado de esto. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Verso 8: seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Bueno, sería una incongruencia que esta fuera la voluntad de Dios para los Gálatas, ¿verdad? De que Dios se contradijera y dijera: bueno, ahora que son salvos por la gracia, quiero que regresen a las obras. Es una incongruencia. Por eso Pablo dice: no es Dios el que los está llevando a esto.
Es un engaño de Satanás. Es un engaño de estos falsos maestros. Verso 9: esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. La levadura habla del pecado, pero también de la influencia, de cómo esto perjudica a toda la demás masa. Hermanos, la enseñanza de estos falsos era sutil. Ellos no llegaron hablándole de otro Dios, ellos hablaban de Jesús. Ellos decían: sí, Jesús murió por ti y Él es nuestro Señor. La sutileza estaba en: es Jesús más el judaísmo. Fueron sutiles. Verso 10: confío en el Señor, confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Pablo creía, hermanos, en que la obra que Jesús comienza, Él la perfecciona. Pablo creía en la perseverancia de los santos. ¿Tú sabes lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos? Me gusta mucho como el pastor Sugel Michelet lo explica. Pastor, ¿qué es la perseverancia de los santos? Bueno, que los santos perseveran y los impíos no. ¿Sabes que una de las marcas de un verdadero creyente es que él va a perseverar en el tiempo? Puede tener caídas, errores, pecados, restauraciones, pero si es un verdadero creyente de Cristo, aunque esté tuerto y manco y chimuelo, después de todas las batallas, él llegará a la morada final. No por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Dios nunca comienza una obra que Él después piense en abandonarla. Los hijos pródigos siempre regresan a casa. Y aunque esta iglesia era una verdadera iglesia de Cristo, la iglesia de Galacia, estaban, fíjense, a punto de extraviarse completamente. Pero la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la promesa de Dios a través de la vida de Pablo los llevó otra vez al carril correcto. Así es Dios. Quizá alguien puede decir: pastor, pero yo conozco gente que estaba en la iglesia y demás ya renunciaron a la fe y andan en otra parte. Hermanos, es que tenemos esta mala tendencia a creer lo siguiente: que toda la gente que viene a una iglesia ha recibido salvación por medio de la fe. No, mucha gente sigue creyendo en sí misma y en sus obras. Y es gente que está un tiempo y escucha y se alegra y sirve, y quizá en unos años, en unos meses se aparta y se olvida y regresa. ¿Por qué? Primera carta de Juan capítulo 2 dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron de nosotros para que se evidenciara que no eran de nosotros. No toda la gente, es más, que hoy está aquí, tiene esa salvación porque aún no ha depositado su fe en Cristo. Y hay gente que simpatiza con el cristianismo, le gustan las canciones, le gusta el ambiente, le gusta sentirse bien cuando sirve, cuando hace, le gusta sentirse productivo o productiva, porque claro que se siente bien servir, pero no servimos por esas razones. Servimos porque Dios es digno y es nuestro Señor y es digno de nuestro tiempo, y porque le amamos, porque nos ha salvado, que no podemos hacer otra cosa más que corresponder con estos miembros que Él nos dio para su obra, para su gloria y no la nuestra. Pero hay mucha gente que llega a las iglesias, está un tiempo y después se va, y eso crea confusión entre la gente, porque dice: a ver, ¿era cristiano o no era cristiano? Bueno, para empezar, no es de nosotros dar ese juicio, pero quiero que tú entiendas que un verdadero hijo de Dios va a ser preservado por Dios y va a perseverar a pesar de las caídas, a pesar de las derrotas, a pesar de las equivocaciones y errores, en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Aunque Dios lo tenga que traer de la oreja, y como dije en su momento, manco, tuerto, chimuelo, Dios lo regresará, porque Dios es fiel. Por eso Pablo dice eso: confío en que el Señor los guardará de creer estas falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. ¿Recuerdas que en el capítulo 1 Pablo dice: si alguien les predica un evangelio diferente, aun yo o un ángel, sea anatema, o sea, sea maldito, que la maldición de Dios le caiga?
pues estos falsos maestros recibieron su recompensa. Quiero que notes esto. Pablo está airado aquí con esto. No es un enojo o una ira proveniente de orgullo o de un sentimiento de venganza. No, Pablo está airado porque se metieron contra el evangelio. Pablo no se sintió así cuando hablaron mal de él. No, cuando hablaron mal de su Cristo y del evangelio verdadero, Pablo dice estas palabras. Versículo 11, ya vamos terminando. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Estos falsos maestros, aparte de falsos, eran bien mentirosos, hermano. Le estaban diciendo a la gente: hey, no, Pablo está de acuerdo con nosotros, se tienen que circuncidar. Era mentira. Y Pablo le está diciendo: ¿por qué entonces me persiguen si yo predico lo mismo que ellos? Es mentira, ellos me están persiguiendo. Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería, pero sí estaban ofendidos. Y el último verso que vamos a leer, verso 12. Pablo, como un defensor del evangelio, de la gracia, del verdadero evangelio, dice esto que no vas a encontrar en ninguna otra carta. Es un verso muy fuerte. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión? Porque eso es lo que estaban diciendo esos falsos maestros. A ver, traigan a los hombres, córtenles en el prepucio, mutílenlos en sus genitales para que puedan ser aceptados por Dios. Pablo dice: ¿cómo me gustaría que estos que los quieren mutilar a ustedes se mutilaran ellos mismos? Sí, hermanos, Pablo está diciendo que se corten ahí. ¿Sabes que esta expresión proviene de que los griegos tenían una adoración a cierta deidad, donde los sacerdotes de esa deidad se mutilaban los genitales ellos mismos, se castraban, se hacían eunucos? Y Pablo toma estas mismas palabras y ese conocimiento que tenían los gálatas para decirles: ojalá que esos que quieren que los hombres se circunciden, ellos se agarraran y se cortaran y se hicieran eunucos, se mocharan ahí. Así Pablo estaba hablando con esa ira, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque él estaba defendiendo el evangelio de la gracia. Y sabes una cosa, nosotros tenemos que imitar también la fe de Pablo y ser personas que defiendan el verdadero evangelio de Cristo, que prediquen el verdadero evangelio de Cristo. A veces nos ofendemos mucho por lo que nos hacen a nosotros, pero no nos ofendemos cuando alguien predica un evangelio diferente. Cuando alguien engaña a otro y lo lleva a la esclavitud otra vez del yugo de vivir queriendo obedecer la ley. Hermanos, Pablo nos está modelando como un verdadero servidor de Cristo. Debe defender la verdad. Y como decíamos hace unas semanas atrás, aun cuando eso signifique que personas nos persigan o personas nos dejen de hablar por decir la verdad, el hablar la verdad tiene un precio. Jesucristo dijo: mirad cuán amor os ha dado el Padre, en que seamos llamados los hijos de Dios. Pero dice también: por eso el mundo ya no los conoce, porque a mí tampoco me reconoció. Cuando nosotros hablamos la verdad, el verdadero evangelio de la gracia, va a haber gente que no está de acuerdo con nosotros. Hay una frase del pastor John MacArthur que me ha marcado. Él dice: nunca pensé que dedicaría mi vida a defender el evangelio de Cristo, aún de la misma iglesia. Hermanos, que el Señor nos dé entendimiento en todo. Pero si hay una oración que presento delante del Señor constante sobre esta iglesia, es que Cristo, que nos ha libertado verdaderamente, nos ayude a vivir en esa libertad que tenemos, a experimentar verdaderamente el evangelio completo en nuestras vidas. Que haya ese gozo, que haya ese amor, hermanos, entre nosotros, que proviene del evangelio de la gracia. Lo necesitamos. Por cierto, termino con esto. ¿Cómo puedes distinguir rápidamente si tú estás queriéndote poner nuevamente el yugo de la esclavitud del que habla Pablo? Punto número 1: no tienes gozo en tu vida espiritual. No tienes gozo de ser cristiano, de ser cristiana. No hay un gozo en ti
ni siquiera por compartir tu fe. Si no hay gozo, es muy probablemente que estés llevándolo todo a tu esfuerzo y has dejado de ver a Cristo. El segundo, como no hay gozo, hay amargura, y esa amargura te lleva a unos intervalos interminables de bajones emocionales, donde no tienes identidad. Tienes la teoría, pero no puedes lograrlo en la práctica. Tercero, y esto es muy importante, hay un juicio desmedido en tu boca hacia otras personas. Como no tienes gozo y estás perdiendo tu identidad, lo único que te queda hacer es criticar a otros por cómo se visten, por cómo se ven, por cómo hablan, comparándote con otras personas y emitiendo juicio sin fundamento, basándonos solamente en lo externo y no en lo interior. Una iglesia que ha olvidado el evangelio es una iglesia que solamente critica a la gente y la aplasta, que en lugar de predicar el mensaje del evangelio, predica las obras y señala a las personas. Claro que creemos en esta iglesia en la decencia, claro que creemos en esta iglesia en el orden. En lo que no creemos es que debemos de estar apuntando a la gente en cómo se visten y en el cómo se ven. Lo que no creemos es que seamos mejores que otros. Lo que sí creemos es que Dios nos ama a todos por igual, y que la obra del Espíritu Santo llevará a convicciones para santificación a los que verdaderamente han creído en el Señor. En eso creemos. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Esto lo olvidamos constantemente. Cuando menos nos damos cuenta, estamos siendo prisioneros nuevamente del pecado, prisioneros nuevamente de vivir en nuestras obras. Pero en Cristo hemos sido verdaderamente libres. Ayúdanos a vivir a la luz de esta gran verdad. Recuérdanos constantemente esto. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación si lo hemos perdido. Vamos, clama a Dios por eso. Si tú no tienes gozo en tu vida, pídeselo a Dios. Arrepiéntete ahí de tus pecados y dile: Señor, perdóname. ¿En qué estaba creyendo? Que yo podía agradarte con mis obras. No. Yo entro confiadamente al trono de tu gracia solo por la obra y los méritos de Cristo, y en eso descanso, Señor, en eso reposo, y te doy gracias por ello. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor, iglesia.